Bien, ubicar a los pilotos que bombardearon La Moneda no era tarea difícil. El general Mario López Tovar escribió incluso un libro, el 11 de septiembre en la mira de un Hawker Hunter. En ese texto, él se jacta de haber dirigido la escuadrilla que operó en Santiago y que bombardeó La Moneda y además bombardeó la casa residencial del presidente Allende en Tomás Moro con el indudable propósito de asesinar también a la esposa del presidente. Y esos son los que además le tiraron un roquetazo, un misil al propio... Son tan malos que al hospital de la Paz. Son malos en la misma cuadrilla. Son malos éticamente y son malos profesionalmente. Un hijo del general Gustavo Lillate, que venía en la escuadrilla, confundió el objetivo de la casa de Tomás Moro y le endilgó 2 roquetazos al hospital de la Falla, que afortunadamente cayeron sobre unas construcciones que estaban en reparación, si no las pérdidas de vida humana habrían sido sensibles. Me acuerdo que nosotros pedimos, y tú hiciste la gestión de que declarara Mario López Tovar qué dijo en el proceso, porque tú pediste que declarara 2 veces. Él señaló una cosa inaceptable para cualquier tribunal, que sabían los nombres de quienes conformaban el resto de la escuadrilla, reconoció que sobre el Palacio Presidencial se habían endilgado 22 cohetes Sura antiblindaje, pero señaló que no se los podía decir al ministro. El ministro pasivamente aceptó su encubrimiento a la justicia, ¿no? Claro, obstrucción a la justicia, es evidente, porque él no dice que no sabe, él dice que no quiere decir. Pero él dijo en algún momento, reconoció que lo que escribió era verdad, tuvo la honestidad intelectual, no, porque tampoco, él escribe y describe en el libro, ¿no? Pero nosotros pedimos que se le recitara para que aclarara, para que dijera los nombres, no podía seguir ocultándolos, y tuvimos que ganar esto en la corte. Cuando él llegó, señaló que el segundo a bordo era el general Fernando Rojas Bender, teniente a la época de los hechos, y careado por el gobierno de Elwin, de Frey, ¿no? De Frey como comandante jefe de la Fuerza Aérea. Sabiendo la operación que ¿no? tenía, claro. Y cuando él le representó al gobierno que tenía esa dificultad en su currículum, él le dijeron que eso era un detalle. Que no, era un detalle, ni más ni menos, un detalle. Incendiar, bombardear, destruir el Palacio Presidencial era un detalle. Un detalle. Bien, este general Rojas Bender fue entrevistado por la periodista Mónica González para el diario El Clarín de Buenos Aires, reconoció que era el segundo. Cuando fueron careados, Mario López Tovar dijo que en realidad fueron careados al día siguiente. Él dijo que ya no se acordaba muy bien y que tenía algunos problemas mentales, problemas psiquiátricos que le fueron tan oportunos al propio general Pinochet, porque pasivamente... Y a todos los violadores de derechos humanos, Sergio Arellano Stark, laguna mental, y la justicia chilena le acepta esta causal de inimputabilidad con toda tranquilidad, acompañó un certificado médico, y el ministro Mario Carrozo optó entonces por desligar el bombardeo de La Moneda de la muerte del presidente Allende, y por eso es que nosotros hemos iniciado un proceso que esperamos tenga un final distinto. Esperamos, porque somos unos optimistas obcecados y contumaces. Claro. Tenemos un optimismo incurable. Esperamos que las cosas se vean de modo distinto. Bien, esta investigación tan incompleta fue sobreseída definitivamente. Vamos a concurrir. Tú hiciste además una gestión última pidiendo, junto con otros abogados incluso que después se sumaron a esta causa, ¿no? Celedor, si yo no me equivoco, y otro. Hiciste un alegato en la Corte de Apelaciones intentando de que se mantuviera abierto el proceso y no se cerrara. ¿Qué pasó? Claro, eso se vio su antecedente. Incluso en la Corte Suprema. En la Corte Suprema. En la Corte Suprema, cuando nosotros formulamos este extenso alegato de más de una hora, uno de los ministros, don Carlos Kinseemüller, dormía plácidamente. Yo no me paré y no me retiré de la sala por respeto a la causa que defendía. Quería que estos argumentos quedaran planteados. Bien, se cerró definitivamente el proceso. Y el argumento es el mismo siempre, ¿no? Claro, se suicidó. Que se suicidó, que se puso fin por mano propia. Se suicidó con 2 tiros, que a todas luces son 2 tiros de calibres distintos.
y que habrían dado para la continuidad de la investigación en cualquier otro proceso que no fuera. O sea, se cerró en impunidad, en la más completa absoluta. impunidad. O sea, se alzan las fuerzas militares, el palacio presidencial queda incendiado, destruido, el presidente está muerto a las 2 de la tarde y eso no para la justicia chilena no es delito y no hay responsable. Un muchacho que se dice era anarquista, porque hoy día el anarquismo da para un lavado y un fregado, le arrojó una botella con benzina al Palacio de la Moneda hace 5 o 6 años. Me recuerdo eso tiene que haber sido como el 2007, claro, 2008. Y chamuscó una cortina. Y ese muchacho una marcha de derechos humanos. Claro, ese muchacho fue condenado a 2 años de cárcel. ¿Y los argumentos por los cuales fue condenado eran cuáles? Respecto de haber tirado al Palacio de la Moneda un cóctel molotov. Claro, y más las reflexiones que hicieron. Y que se trataba, si no me equivoco, de un monumento nacional. Claro. El mismo que era monumento nacional. 2 años de cárcel por que fue 2 años de cárcel por chamuscar una cortina del Palacio. Y con esa misma lógica no se podría haber procesado o no se debía haber procesado a los autores intelectuales y materiales del bombardeo, y tanto por tierra y por aire, en tu opinión. Evidente que sí, eso no queda en la impunidad en ninguna parte. En Argentina se reabrió proceso por los bombardeos de la Plaza de Mayo del año 1955. Pero Chile es Chile, tiene la transición política que no termina nunca, porque el veto militar se percibe, se siente. Los violadores de derechos humanos concurren a los tribunales y los jueces le dan automáticamente, de motu propio, la libertad. Incluso algunos de ellos son diputados, como este señor Rosauro Martínez, que afortunadamente lo han desaforado, pero el señor Lavé, otro torturador, ¿no? Y que ahora anuncia que se va a repostular como político, en fin. Y que no pasan, la inmensa mayoría de ellos, no todos, porque Punta Peuco es un lugar donde vimos el otro día en televisión, los reciben con besos, sí, claro, les piden casi disculpas. A lo menos esas bestias están ahí, como claro, el señor Karnov, que es una bestia, ¿no? Y que se jacta de lo que hizo. Peor que cualquier de los peores nazis, ¿no? Ese señor. Y bueno, esta es la justicia chilena, no es solo la justicia, es un sistema, grandes acuerdos políticos que implican explícita o tácitamente, ya lo sabremos, la verdad siempre emerge en la historia, la impunidad en los casos más relevantes. Roberto, mira, en los próximos semanas se va a estrenar una película, así como hace unos años atrás Allende fue elegido por los jóvenes en una encuesta nacional, ¿te recuerdas? El personaje más importante de la historia republicana de Chile, que le ganó a Arturo Prat y a otros, digamos, ¿no? Va a salir una película de Miguel Litín que se llama Allende en su laberinto, en que incluso uno de los querellantes, miembro de nuestro grupo, el socialismo allendista, Arturo Barrios Arriagá, es uno de los actores, de los extras. Estábamos contentos de haber tenido el honor de aparecer como asesor del presidente Allende. Él combatió esa mañana en otro lugar, él tiene una historia de resistente en el golpe en 1973. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que se va a reponer, además de este proceso, se va a reponer el tema de la muerte, del asesinato, el homicidio, y este debate que no se cerró finalmente ni con toda esta resolución del magistrado Carroza y de la Corte Suprema, porque es una herida abierta, ¿no? En tu opinión, y a partir de eso, ¿cuál es la gran lección de este caso? Tú que fuiste uno de los litigantes y que vas a seguir luchando en esto, tanto jurídica como política, y qué cosas es posible seguir haciendo para que más chilenas y chilenos conozcan esta historia, que mucho más allá de lo que uno cree, francamente, es muy desconocida, todos estos antecedentes. La actividad que nosotros hemos realizado es para que se acrediten las responsabilidades penales que están vigentes. Estos son crímenes de lesa humanidad, para que se sancione a los culpables. Muchos de ellos están vivos, autores militares y también civiles, ¿no? Personajes civiles. No es el motivo principal la instalación de la figura de Allende en la historia, porque eso ya está, y sobradamente. Hay 357 calles, avenidas, facultades universitarias, plazas,
puertos como en Nicaragua, pueblos como en México, que llevan el nombre de Salvador Allende. La figura del presidente Salvador Allende en la historia está en el lugar que se merece. No necesitamos de un proceso judicial para instalar la figura. Pero no aquí. ¿Ah? Pero muy poco acá, hay muy pocas calles acá, hay muy pocos recuerdos, ¿o no? Sí, claro. Por esto mismo, en tu opinión, ¿no? Y un Allende inocuo, que claro, en algún momento lo trataron de reducir a los lentes. Exacto. No un Allende que había renacionalizado el cobre, que llevó la educación pública, democrática, laica y gratuita a todo el país. No un Salvador Allende que había hecho la reforma agraria. No un Salvador Allende que jugó un papel importantísimo en la integración latinoamericana y que incluso tiene aspectos poco conocidos. Hay algunas iniciativas que no pudo llevar adelante, como por ejemplo dar solución al problema limítrofe con Bolivia, acosado como estaba. Un Salvador Allende que tuvo tal imagen internacional que cuando los norteamericanos citaron al dictador argentino de aquella época, Agustín Lanusse, de Estados Unidos, para pedirle que él agrediera a Chile y por esa vía la revolución chilena, él dijo que no quería un nuevo Vietnam, que Allende era demasiado grande para que le pidieran agredirlo. Ese Salvador Allende no necesita de nosotros para un lugar en la historia. Estamos dando una batalla judicial contra viento y marea y la vamos a continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a estas sentencias, estos fallos judiciales que no podemos compartir y que, ojo, perjudican al propio Poder Judicial chileno. La justicia chilena negó que los consejos de guerra eran ilegales, en que se condenó y al calor de los cuales se torturó y se arrastró a la muerte al propio general Bachelet, padre de la presidenta doña Michelle Bachelet, actual de Chile. Bien, en la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana está abriendo ahora un proceso por eso, y va a ir alguien de la Corte Suprema a defender esos fallos, y parece que del Consejo de Estado van a ir a defender lo mismo. Pero si un país cuyo parlamento pretende darle elecciones democráticas a otro, no es capaz de aclarar ni siquiera la muerte del presidente de la República, cuando las resoluciones de esos tribunales, cada vez que se piden extradiciones, por ejemplo, de militantes del Frente Patriótico como Manuel Rodríguez, que en definitiva no hicieron otra cosa que luchar contra una dictadura, cuando se piden las extradiciones a Argentina, a Suiza, a Alemania, países tan distantes geográfica y políticamente en todas partes, les dicen que no, porque no hay garantía en la justicia chilena hoy día. Chile no puede continuar pasando esas vergüenzas internacionales, pero las va a seguir pasando en la medida en que estas cosas no se aclaren como corresponde. Una última reflexión a propósito y pregunta para compartirla contigo. Bueno, yo tengo claro que durante todo este proceso hubo un cerco mediático de la gran prensa con que no aparecía nada. Me acuerdo que dimos conferencias de prensa, ¿te recuerdas? En que incluso entregamos los nombres públicamente de los pilotos que habían bombardeado La Moneda, y salvo un par de medios más bien alternativos, un poco más abiertos, sobre todo radiales, el resto no existió. Frank Fanon decía que el deber de la memoria es fundamental para la reconstitución del sentido de los pueblos, ¿no? En tu opinión, frente a las nuevas generaciones, frente a la gente joven que nació mucho después, incluso que ni siquiera durante la dictadura, no post, el caso de Allende y de su muerte violenta, del homicidio contra el presidente Allende, es conocido al grado que se necesita para reconstruir memoria en Chile, ¿o no? Estos antecedentes, ¿cómo se les puede hacer, aparte de este tipo de comunicaciones que son importantes porque son de redes, ¿no? ¿Qué más hacer? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los elementos centrales de que un caso jurídico como este sea importante conocerlo y dimensionarlo a nivel de la sociedad chilena? Bueno, es relevante conocer la historia de Chile, entender por qué hoy día vivimos una sociedad donde no hay ningún derecho ni a la salud, ni a la educación, ni a la cultura, ni al medio ambiente, ni al transporte público. Pagamos el transporte público más caro de América Latina. En la época de Allende incluso habían buses escolares dedicados a los escolares que no pagaban
no pagábamos pasaje. Y el Allende se inició en el periodo de Allende. Sí, claro, Allende lo impulsó, Nacho. Ahora, aplastar de manera brutal, asesinar al presidente, cometer las peores barbaridades y horrores en la represión, no responde tan solo ni principalmente a la conducta desquiciada psiquiátricamente de los ejecutores. Responde también a una necesidad histórica. Se trataba de darle un escarmiento a un pueblo entero, de que si alguna vez se quería cambiar esta sociedad, eso es lo que les va a pasar. Y mucha de la cautela, de la prudencia y de los excesiva al punto de la claudicación y de los acuerdos impresentables que sectores que se llaman de izquierda llegan con la derecha hoy día están explicadas por este temor. Otra parte está también porque esto se ha transformado en lucrativo. Y porque una parte de los izquierdistas ayer se transformaron en los sostenedores del modelo. Claro, ellos mismos son empresarios, salen a empresas públicas, privadas, pero también el temor. Correcto. Entonces es decirle, si tú quieres cambiar la sociedad te va a pasar esto. Si tú no quieres cambiar la sociedad, entonces te haces de estadista, te ponen en la página del diario El Mercurio, en las páginas sociales, te encaratulan como un estadista y además tú puedes pasar una vida muy cómoda económicamente. Hay gente que ha hecho fortuna en esto del lobo y la transacción. En todo esto, Allende sin coco. Un hombre sin transacciones. Tuve la oportunidad de ver su posesión efectiva. Este proceso judicial que se hace. No, en este no, casualmente. Hace casi 20 años una amiga de un tribunal civil me dice, mira, aquí está la posesión efectiva del presidente Allende. El presidente Allende tenía una pequeña casa de veraneo en Papudo y una casa adquirida mediante la ley Pereira, casas dúplex, pareadas, en calle Guardia Vieja. Y una cantidad enorme de que eso no alcanzaron a robárselo, porque los militares no solo lo mataron, sino que también saquearon la casa de Tomás Moro, que eran regalos que le habían hecho artistas de distintas partes del mundo. Si usted compara esa actitud de probidad absoluta, no solo del presidente Allende, sino de todos los que fueron los componentes de su gobierno. Aquí hubieron cientos de empresas estatales que estuvieron dirigidas por sus propios trabajadores y en ninguna de ellas hay casos de fraude, de desfalco, de corrupción. Y de corrupción como los que hizo Pinochet, que no solo fue un dictador, violador de derechos humanos, Daniel López, un gran corrupto. Se hizo un pasaporte falso en el cual salía a cobrar comisiones, inventó en perjuicio en el extranjero, de robo fiscal. Inventó en perjuicio de la seguridad nacional para poder robarse el erario nacional este proyecto del cohete Rayo, que no funcionó nunca, pero sacaron dinero del erario fiscal como una tubería. Cuando lo pillaron en Londres, lo pillaron porque iba a cobrar unas comisiones, no andaba visitando Londres. Y esto contrasta con Allende, ¿no? Y esto es el blanco y el negro comparado con el presidente Allende. Presidente Allende que no tiene un origen humilde y que está enraizado profundamente en la historia de Chile. A veces las cosas se llevan en la sangre. Don José Miguel Carrera señala en su libro Historia Militar de la Patria Vieja como dos tenientes de Allende prestaron heroico servicio a la patria. Allende desciende directamente de esos tenientes de Allende. Y el general Pinochet desciende directamente de don José Ramón Pinochet, que en la ciudad de Linares, cuando se produce el alzamiento independentista, él se pone a disposición de los patriotas, que lo nombran coronel de milicia. Un año después desembarcan las tropas españolas, inmediatamente este señor José Ramón Pinochet, del cual el general Pinochet desciende directamente, se da vuelta la chaqueta y ahora se hace un realista entusiasta, vehemente. Como diría Atahualpa, un gran Yanacona. Claro. Lo escribe José Miguel Carrera. Mandé a buscar ese traidor de Pinochet y lo traje engrillado y lo metí en una cárcel en Santiago. De unos y de otros descendía Pinochet. Y se escribe la historia de Chile. Y descendía Salvador Allende. Bueno, Roberto, muchas gracias. Yo espero que esta conversación, que es una conversación que queda muchos temas, seguramente, y estoy muy consciente de aspectos del juicio que ya espero tengas la oportunidad tú de escribir o de dar a conocer, porque son inéditos, pero que nos permita ciertamente honrar la memoria del presidente Allende y seguir luchando por perseguir la justicia. Así que gracias
Roberto, y hasta la próxima.